buenos días a todos. Hoy es jueves de la semana 27 del tiempo ordinario, jueves día 8 de octubre. Es por tanto día eucarístico y sacerdotal, un día para venerar especialmente la presencia de Cristo en la Eucaristía, en el Sagrario. No olvidemos el ratito de oración, de adoración si podemos, mejor, De ahí sacaremos mucho fruto. Es el sol que mejor broncea. Experimentémoslo, que cuando tenemos delante el sol de la custodia, con Cristo vivo ahí pendiente de nosotros, ese es el sol mejor para el cristiano, el que más vitaminas le da. Es realmente el lugar donde podemos repostar auténticamente con gasolina de primera, ¿no? Podemos decir, la mejor, que es Cristo el Señor, que se nos da, que se nos entrega. No dejemos de agradecer al Señor el don, el regalo precioso de la Eucaristía. Y también sacerdotal porque en este día especialmente oramos, como nos dice el Señor, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos muchos obreros, porque cada vez somos más en cuanto a personas, por lo menos en las grandes ciudades. Quizás los pueblos se despueblan, pero necesitamos muchos sacerdotes que lleguen y que lleven el Evangelio, que muestren la caridad, que muestren el servicio, en la atención a los demás, ¿no? Aquí lo vemos diariamente. Bueno, será porque es un santuario, pero lo cierto es que hay mucha gente que se confiesa, que participa de la Eucaristía, que espera encontrar ciertamente en el santuario, pues quizá lo que no encuentra habitualmente de una forma práctica o así cercana en su propia parroquia o alrededor, porque a veces llegan personas que dicen, pues no lo va a creer, pero estuve buscando confesor y no lo encontré. A veces pasa. Y es que los curas están muy solicitados, algunos pues tienen clases, tienen colegios, tienen muchas tareas. Entonces, roguemos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pidamos por los seminaristas, pidamos también por los sacerdotes, para que seamos santos, para que seamos sacerdotes según el corazón de Cristo, para que nos demos como Él se da, como Él se nos dio y se nos entregó. Ayer el Señor comenzaba un tema, podemos decir así coloquialmente, abría un melón precioso, que es el tema de la oración, y nos enseñaba a rezar con el Padre Nuestro. Hoy el Señor continúa con este tema, con el tema de la oración. Lucas 11, 5 al 13. La oración será siempre, siempre escuchada. A ver si nos metemos esto en la cabeza. Repito, siempre, siempre escuchada. Otra cosa es que tú en ese momento no te conviene lo que estás pidiendo. Es verdad que el Señor dijo, pedid y recibiréis. El Señor da siempre, de alguna manera, porque hasta su silencio es evocador, ¿no? Pero lo que se recibe no es automáticamente lo que se pide, sino el don del Espíritu Santo. Ese es el mejor don, el mayor de los dones, el mayor de los dones. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Pues no dejemos de pedirlo, el Espíritu Santo. Señor, dame tu Espíritu Santo para yo tener acierto. Dame el Espíritu Santo para que me conduzca. Dame el Espíritu Santo para que tenga palabra, para que tenga fuerza, para que tenga ánimo. Dame el Espíritu Santo para amarle y amarte con Él, a ti. El Padre nos dará su mejor don, que es el Espíritu, la plenitud de todo lo que podemos pedir. ¿Qué puede faltarle a quien lo posee? A veces será precisamente el don del Espíritu que habremos recibido el que nos llevará a aceptar aquello de lo que pedíamos ser liberados, o nos empujará a realizar nosotros mismos aquello que pedimos a Dios que haga. El Espíritu Santo nos dará fuerzas para encarar con vigor y de modo nuevo las situaciones que nos han empujado a pedir. El Espíritu Santo sacará fuerzas de nosotros mismos
que creíamos no tener. En este Evangelio de hoy aparecen dos pequeños enseñanzas, dos pequeñas apologías, dos pequeñas parábolas. Una es el amigo impertinente y otro el padre que escucha las peticiones de sus hijos. En los dos nos asegura que Dios atenderá siempre nuestra oración. Si lo hace el amigo, al menos por la insistencia del que le pide ayuda, o si lo hace el padre con su hijo, ¿cuánto más nos dará Dios con los que le piden algo? Dios nos asegura, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. O sea, nos dará lo mejor, su Espíritu, la plenitud de todo lo que le podemos pedir nosotros. Jesús nos invita a perseverar en nuestra oración, a dirigir confiadamente nuestras súplicas al Padre, y nos asegura que nuestra oración será siempre eficaz, será siempre escuchada. Si vosotros sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Por tanto, la eficacia de la oración consiste en que Dios siempre escucha, que no se hace el sordo ante nuestra oración, porque todo lo bueno que podemos pedir ya lo está pensando Él antes, que quiere nuestro bien más incluso que nosotros mismos. Es como cuando salimos a tomar el aire, o nos ponemos al sol, o nos damos un baño en el mar. Nosotros nos ponemos en marcha con esa intención, pero el aire y el sol y el agua ya estaban allí, y las olas también. Cuando le pedimos a Dios que nos ayude, manifestando así nuestra debilidad y nuestra confianza de hijos, nos ponemos en sintonía con sus deseos, que son previos a los nuestros. Lucas tiene una variante expresiva. Dios nos concederá su Espíritu Santo, nos concederá el bien pleno que Él nos prepara, no necesariamente el que nosotros pedimos, que suele ser muy parcial. Es como cuando Jesús pidió que pasara de él este cáliz, o sea, ser liberado de la muerte. En efecto, dice la carta a los Hebreos, que fue escuchado, pero fue liberado de la muerte a través de ella, después de experimentarla, no antes. Y así se convirtió en causa de salvación para toda la humanidad. No sabemos cómo cumplirá Dios nuestras peticiones. Lo que sí sabemos, nos lo asegura Jesús, es que nos escucha como un padre a sus hijos. Podríamos leer hoy unas páginas del Catecismo que nos pueden ayudar a entender en qué consiste la eficacia de nuestra oración. Son las que dedica al combate de la oración, describiendo las objeciones a la oración en el mundo de hoy, por ejemplo, las quejas de la oración no escuchada, a la vez que invita a orar con confianza y perseverancia. Son los números 2725 al 2745 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Dionisio de París. San Dionisio de París, o Dionysius en latín, Saint-Denis en francés. De ahí se dice que procede mi apellido materno, Denis, en realidad sería Denis, como se dice en canario, con S, y sería de aquí, de esta procedencia, ¿no? También es llamado el apóstol de las Galias, el santo sin cabeza o simplemente San Denis. Fue el primer obispo de París, donde fue martirizado junto con sus dos compañeros Rústico y Eleuterio, durante una persecución anterior a la de Diocleciano. Aunque no hay unanimidad de datos en los documentos más antiguos, no caben dudas de que Dionisio de París fue objeto de veneración temprana. Santa Genoveva, por ejemplo, hizo construir una iglesia sobre su tumba hacia los años 450-460. El nombre de Dionisio figura además en el canon de la misa en alguno de los sacramentarios más antiguos. Dionisio de París habría llegado a Francia hacia el 250 o 270.
desde Italia con 6 compañeros con el fin de evangelizarla. Fue el primer obispo de París, apóstol de las Galias, como hemos dicho. Fundó en Francia muchas iglesias. Fue martirizado en el 272 junto con Rústico y Eleuterio durante la persecución de Aureliano. Según creen algunos, es en Montmartre, Mons Martyrium, Montmartre, o en el sur de la isla de la Cité, según otros, donde se eleva en la actualidad la ciudad de Saint-Denis, lugar en el que fueron condenados a muerte. Según las vidas de San Dionisio, escritas en la época carolingia, tras ser decapitado, Dionisio caminó 6 kilómetros con su cabeza bajo el brazo, atravesando Montmartre, por el camino que más tarde sería conocido como Calle de los Mártires. Al término de su trayecto, entregó su cabeza a una piadosa mujer, descendiente de la nobleza romana, llamada Casulla, y después se desplomó. En ese punto exacto se edificó la célebre Basílica de Saint-Denis en su honor. La ciudad se llama actualmente Saint-Denis. La tradición del culto a San Dionisio de París fue creciendo poco a poco, dándole a conocer, llegando a confundirlo con Dionisio el Areopagita, obispo de Atenas, o con Dionisio el Místico. Esta confusión proviene del siglo XII, cuando el abad Súger falsificó unos documentos por razones políticas, haciendo creer que San Dionisio había asistido a los sermones de San Pablo de Tarso, pero ese es otro, ¿no? Su fiesta se celebra el 9 de octubre. Llama la atención que siempre se le representa decapitado con su propia cabeza entre las manos, ¿no? Hay mucha veneración, por ejemplo, en Valencia, España, se celebra la festividad de San Dionisio, San Donis, en valenciano, patrón de los pasteleros valencianos. También es el Día de la Comunidad Valenciana y el día tradicional de los enamorados en esta comunidad autónoma, fiesta durante la cual es costumbre regalar la mocadora de San Donís, un pañuelo lleno de dulces hechos de mazapán a la persona amada. Bueno, si alguien quiere regalarlo en esta fecha a este pobre cura, pues los acepto también. Además, como llevo ese apellido, Denis, bueno, perdón por la broma, ¿eh? Muy feliz día a todos. Os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.